¿Se puede uno volver rico solo con un salario? La mayoría dice que no, que sin herencia, sin suerte o sin un negocio propio estás condenado a sobrevivir, pero ¿y si te dijera que eso es mentira? Brian Tracy, uno de los mayores expertos en éxito financiero del mundo, asegura que cualquier persona con ingresos fijos puede construir riqueza real. ¿Cómo? Aplicando principios simples que muy pocos colocan en práctica. Hoy voy a revelarte las 8 formas de hacerte rico con tus salarios. Según Brian Tracy, todas funcionan. Y lo sé porque yo mismo las probé. Así que si estás listo para tomar el control de tu dinero y transformar tu futuro, quédate hasta el final. Y antes de comenzar, ya sabes, suscríbete al canal, deja tu like y comenta cuál de estos hábitos vas a aplicar. Primero, ahora sí, vamos con el primer principio. Capítulo 1, Vive por Biodisponibilitates. La mayoría de las personas gasta todo lo que gana. Algunas incluso gastan más, se endeudan, pagan en cuotas y viven persiguiendo su propio salario. El resultado: están atrapadas, no pueden avanzar. Brian Tracy lo dice claro. El primer paso hacia la riqueza es gastar menos de lo que ganas. Parece obvio, pero muy pocos lo hacen. Yo ganaba el equivalente a 0 mensuales. Con ese dinero pagaba alquiler, transporte, comida, salidas, y cuando sobraba, compraba cosas que no necesitaba. No tenía nada guardado, ni siquiera $100 en la cuenta. Hasta que escuché esta frase: si no puedes vivir con el 90% de tu salario, tampoco podrás vivir con el doble. Eso me sacudió. Decidí hacer experimento, bajé mis gastos, me mudé a un lugar más barato, dejé de comer fuera y empecé a ahorrar el 10%. Ese fue mi punto de partida. A los 6 meses tenía $900 en una cuenta de ahorro. No era mucho, pero era mío. Y lo más importante, había roto el ciclo. Ya no vivía al límite. Ahora estaba construyendo. La clave no es cuánto ganas, sino cuánto conservas. Y eso nos lleva al segundo principio, capítulo 2, ahorra el 10% de todo lo que ganes. Brian Tracy repite esto en cada una de sus conferencias. Si te pagas a ti mismo primero, nunca serás pobre. Eso significa lo siguiente: cada vez que cobres tu salario, aparta al menos el 10% antes de gastar en cualquier otra cosa. Mucha gente dice que no puede ahorrar porque no le alcanza. Pero cuando el ahorro se vuelve obligatorio, como una cuenta que no se puede saltar, uno se adapta como lo hace con el alquiler, con el gas o con el transporte. Yo empecé separando 150 de mis mensuales. Lo hacía el mismo día que cobraba y los mandaba a una cuenta separada, sin tarjeta, sin acceso inmediato. Al principio fue incómodo. Tenía que ajustar algunas cosas, renunciar a ciertos caprichos, pero después de un tiempo me di cuenta de algo increíble. No me faltaba nada y cada mes mi cuenta crecía. En un año tenía $1,800 ahorrados, en 2 años más de $4,000. Ese dinero fue lo que me permitió hacer mi primera inversión real y eso cambió todo. Ahorrar no es guardar lo que sobra, es guardar antes de gastar. Es tener disciplina, visión y respeto por tu futuro. Y si todavía dudas que eso sea suficiente para volverte rico, espera a ver el tercer principio. Haz que tu dinero trabaje para ti. Capítulo 3. Invierte lo que ahorras a ahorrar. Es el primer paso, pero no es suficiente. Si guardas tu dinero en una cuenta sin rendimientos, él pierde valor con el tiempo. Brian Tracy es claro: debes convertirte en inversionista, tu dinero debe trabajar. Incluso cuando tú duermes, yo no entendía nada sobre inversiones. Pensaba que eso era solo para ricos o expertos en finanzas. Pero un día leí algo que me cambió la mente. Sí, no aprendes a invertir, trabajarás toda la vida por dinero. Pero si inviertes el dinero, trabajará por ti. Con mis primeros $800, busqué información, estudié sobre renta fija, fondos de inversión y cuentas remuneradas. Comencé de forma segura, sin asumir grandes riesgos, los primeros meses.
No vi grandes cambios, ganaba unos pocos dólares en intereses. Pero algo mágico empezó a pasar. Los intereses crecían y yo seguía aportando ese dinero. Empezó a multiplicarse con el tiempo. Aprendí a diversificar, probé con fondos indexados, acciones de empresas sólidas y un pequeño emprendimiento digital. Hoy parte de mi ingreso no depende de mi trabajo, depende de mis decisiones. Invertir no se trata de hacerse rico rápido. Se trata de sembrar hoy para cosechar mañana, y cuanto antes empieces, más fuerte será el resultado si todavía no inviertes. Hazlo, aunque sea poco. El momento perfecto no llega. Lo construyes tú, y si ya estás listo para invertir, entonces debes pasar al cuarto principio de Brian Tracy: invierte. También en ti mismo, capítulo 4, invierte en ti mismo. Brian Tracy afirma que la inversión más rentable de todas es la que haces en ti mismo. Tus habilidades, tu conocimiento, tu mentalidad, todo eso es capital invisible, pero tiene el mayor retorno posible. Cuando comencé mi jornada, tenía miedo de gastar dinero en cursos, libros o mentorías. Pensaba, ¿y si no vale la pena? Pero un día leí una frase que me abrió los ojos. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Decidí separar una parte de mis ahorros, al menos un 5% de mis ingresos, solo para mejorarme como persona y profesional. Compré libros de finanzas, productividad, desarrollo personal. Hice cursos online sobre inversiones, ventas y liderazgo. Uno de esos cursos me ayudó a conseguir un ascenso en el trabajo. Otro a lanzar un pequeño negocio que genera ingresos hasta hoy. Cada nueva habilidad me dio más confianza, y con más confianza tomé decisiones más audaces y acertadas. Ese fue el verdadero cambio. No solo ganaba más, me sentía capaz de ganar más. Invertir en ti mismo es entender que tú eres el mayor activo de tu vida, porque cuando tú creces todo a tu alrededor, crece también tus ingresos, tus oportunidades, tu riqueza. Ahora, si ya estás invirtiendo en ti y quieres ir más lejos, presta atención al principio número 5. Crea múltiples fuentes de ingreso. Capítulo 5, Coco. Crea múltiples fuentes de ingreso. La mayoría de las personas depende de un solo ingreso, su salario. El problema, si ese ingreso desaparece, todo colapsa. Brian Tracy enseña que la seguridad financiera no está en un buen empleo, sino en tener varias fuentes de ingreso. Cuando escuché eso, por primera vez me sentí incómodo. Solo tenía un empleo y apenas podía imaginar otra fuente de ingresos. Pero comencé pequeño. Usé una habilidad que ya tenía: escribir, y ofrecí mis servicios como freelancer. En las horas libres era poco, al principio, 50, aquí, $100 allá. Pero en 3 meses, ese segundo flujo comenzó a rendir el equivalente al 20% de mi salario. Después creé un blog y comencé a monetizar con anuncios. Más tarde invertí en un fondo inmobiliario que pagaba dividendos mensuales. Hoy tengo 4 fuentes de ingresos. Si una para las otras continúan, eso me da libertad, seguridad y, lo más importante, paz mental. No esperes el momento ideal para crear una nueva fuente. Comienza con lo que tienes donde estás. Usa tus habilidades, tu tiempo libre, tu red de contactos. Lo importante es construir. Ahora, si ya estás creando fuentes de ingreso, es hora de aplicar el 6º principio de Brian Tracy. Haz un plan financiero sólido. Capítulo 6. Futuro financiero. Mucha gente vive sin plan, gasta lo que tiene, trabaja lo que puede y espera que las cosas mejoren solas. Pero Brian Tracy dice algo contundente: el éxito financiero no es un accidente, es un resultado directo de un plan bien ejecutado. Solo comencé a tener control real sobre mi dinero cuando me senté y escribí con claridad lo que quería. Para los próximos 5, 10 y 20 años, puse en papel cuánto quería tener guardado en 12 meses.
Cuando pretendía quitar mis deudas, cuánto quería invertir mensualmente y cuánto quería ganar por mes en el futuro. Esos números me dieron un rumbo. Cada decisión que tomaba, desde un gasto en el supermercado hasta una nueva oportunidad de ingreso, era guiada por ese plan. Y lo más increíble, en 2 años alcancé metas que antes parecían imposibles. Planer, nous, significa prevalfica, prepararse para él. Cuando tienes un mapa, hasta las tormentas se vuelven más fáciles de enfrentar, porque sabes a dónde. Quieres llegar sin plan, vives reaccionando con plan, actúas con intención. Y si quieres realmente mantener ese plan vivo y funcional, necesitas dominar el 7º principio de Brian Tracy: control absoluto sobre tus deudas. Capítulo 7. Controla tus deudas. Brian Tracy es directo: el dinero que debes es dinero que está trabajando en tu contra, y tiene razón. La deuda consume tu futuro, no solo roba tus ingresos, sino también tu paz, tu sueño y tu libertad. Durante años cargué deudas en la tarjeta de crédito. Pagaba el mínimo, rodaba el resto y juraba que algún día pagaría todo, pero ese algún día nunca llegaba, y los intereses devoraban mi salario poco a poco, hasta que un mentor me dijo: solo prosperarás cuando elimines lo que te tira hacia atrás. Ese día creé un plan agresivo para pagar todas mis deudas, listé todo lo que debía. Lo ordené por monto y tasa de interés y comencé a pagar una por una, de menor a mayor. Vendí cosas que no usaba. Corte, gastos, usé cualquier ingreso extra para acelerar el proceso. En 14 meses pagué todo. La sensación verté. Respiraba mejor, dormía mejor, pensaba mejor. Desde entonces me prometí una cosa: nunca más contraer deudas que no generen retorno. Si no me ayudaban a ganar dinero, a aumentar mi patrimonio, estaba fuera. Controlar tus deudas es tomar el control de tu vida financiera, y eso prepara el terreno para el 8º y último principio de Brian Tracy: desarrolla una mentalidad de riqueza. Capítulo 8. Desarrolla una mentalidad de riqueza. Brian Tracy dice que el verdadero éxito financiero empieza en la mente. Antes de tener dinero en el bolsillo, necesitas tener riqueza en la cabeza durante mucho tiempo. Repetía frases como: dinero no es todo rico, es quien tiene salud, no nací para ser millonario. Esas frases parecían inofensivas, pero me saboteaban, porque cada vez que pensaba así, justificaba mis limitaciones. Aceptaba una vida menor de la que podía construir. Todo cambió cuando entendí que la riqueza no es solo dinero, es responsabilidad. Es decidir crecer, contribuir, proteger a tu familia, realizar tus sueños y ayudar a otros a hacer lo mismo. Comencé a cambiar mi vocabulario. Cambié "no puedo" por "cómo puedo". Cambié "esto es caro" por "cómo hago para pagarlo". Leí libros de gente rica. Vistes. Me acerqué a quienes ya habían recorrido el camino. Y sobre todo dejé de disculparme por querer más. La riqueza es un estado mental antes que un saldo bancario. Si crees que mereces una vida de abundancia, comenzarás a actuar como alguien listo para recibirla, y entonces el mundo responde. Aparecen oportunidades, trabajas con más foco, se abren puertas. Can be a to met. Lo demás vendrá. Conclusión: puedes volverte rico con tu salario. Estos 8 principios de Brian Tracy no son magia, son disciplina, visión y acción. Empieza donde estás, con lo que tienes, aplica un principio a la vez todos los días y recuerda: el éxito financiero es un estilo de vida, se construye paso a paso, mes tras mes.